Hola a todos, bienvenidos a otro encuentro de Legal News. Hoy tenemos el enorme placer de conversar con Belén Romero. Belén, ya se van a dar cuenta por su tono de voz, es española, y Belén trabaja o es miembro de una consultora, corregime Belén, RH Positivo, nombre muy interesante. Belén nos habla sobre optimismo dentro de la organización, y es profesora, ¿no es cierto?, en dirección estratégico y personas, con lo cual Belén claramente está muy vinculada a todo el tema humano y a todo el tema de los recursos humanos, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería saludarte. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, muy bien, aprovechando un tiempo excelente aquí en esta región y una primavera, la verdad que muy, muy agradable, así que fenomenal, no se puede estar mejor. Bueno, me alegro mucho y desde Master Law queremos agradecerte que nos acompañes en este ciclo de Liga News. Contanos un poquito, Belén, en primer lugar, ¿qué es esto del job crafting? Pues te cuento que el job crafting es mucho más sencillo que decir la palabra, ¿no? El job crafting es modelar nuestro trabajo, digamos, adaptar nuestro trabajo para que se alinee a nuestros recursos, a nuestras capacidades, a nuestros intereses, es hacerlo más nuestro el trabajo. En eso consistiría el job crafting, en no limitarnos a hacer lo que describe el puesto de trabajo, sino todo aquello que podemos hacer y que lo enriquece, el puesto, el desempeño, y también nos enriquece a nosotras como personas. Ahora, el job crafting es como que se acomoda a la persona o la persona se acomoda a la organización. ¿Cómo sería un poco? A ver esto, este Pues mira, proceso. precisamente lo que proponemos con el geocrafting es no limitar la persona por los límites que establece la propia organización. Normalmente cuando establecemos un puesto de trabajo en recursos humanos, que nos sirve también en el derecho para establecer derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? Establecemos un puesto con una serie de tareas, de obligaciones, de relaciones. Y eso lo que supone muchas veces es que dejemos mucha parte del talento de las personas fuera, porque si yo le digo a una persona tienes que ocupar esta función y estas son tus tareas, estas son las relaciones que tienes que mantener, lo tienes que hacer de esta manera, la persona lo que va a hacer es acomodar su talento a ese límite, a ese marco que le hemos puesto y dejar de hacer cosas que a lo mejor enriquecerían mucho la función y además enriquecen también la experiencia de trabajo. De manera que lo que proponemos nosotros precisamente, sin querer deshacernos de los sistemas de gestión por competencias, por supuesto, es complementarlos de tal forma que la persona pueda hacer también su aportación personal y pueda, digamos, modificar esos límites que se le ponen al puesto, haciendo que sea más rico. Habrá cosas que se empiecen a hacer, cosas que se dejen de hacer o que se hagan de otra manera y eso lo que consigue es generar un enorme sentido de propósito y de alineamiento entre la persona y su función, ¿no? Algo de esto acabas de responderme porque la pregunta que venía era, imagino como un proceso dinámico, esto es como que es co-creado entre la organización y el empleado, ¿puede ser? Exactamente, en eso consiste. Realmente durante mucho tiempo en recursos humanos hemos siempre tratado de mejorar la experiencia de trabajo y se ha tratado de incorporar prácticas que la mejoren desde pues, aumentar la variedad, cambiar el sistema de relaciones. Hemos tratado, digamos, de enriquecer los puestos en sus diferentes dimensiones, ¿no? Eso que llamamos el rediseño del trabajo, pensando en que enriquezcan más a las personas. Lo que sucede con el job crafting es que es la propia persona la que rediseña el trabajo. No se lo da hecho la organización, sino que la persona elige cómo hacer las cosas. Habrá personas que a lo mejor prefieran tareas más rutinarias o más repetitivas, pero hay personas que prefieren más variedad. Hay personas que a lo mejor pues, tienen algún interés personal que puede enriquecer el trabajo. A mí siempre me gusta poner como ejemplo uno de esos que te llena de ilusión, ¿no? Y es un profesor que está en una escuela especial trabajando con alumnas y alumnos que tienen síndrome de Down. Y él, además de profesor de educación especial, tiene la carrera de música.
y de pronto con su labor de job crafting dice, ¿por qué no llevo la música al aula? De manera que al final enriquece su actividad, enriquece el resultado, enriquece la experiencia de su alumnado y también se enriquece porque está empleando una fortaleza que tiene, que es esa carrera de música, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso consistiría, en que sea la persona la que haga una buena parte de ese diseño. Bien. ¿Y hay algún tipo de relación entre adecuar la función en alguna medida a las habilidades y talentos del recurso humano con Ujú. productividad? Uf, toda. Bueno, los estudios nos están demostrando que además de mejorar, por supuesto, la experiencia de trabajo, lo que se está consiguiendo es un gran impacto en el desempeño y tiene todo el sentido. Ya decía Aristóteles, ¿no? Que el placer en la actividad la enriquece y esto es un poco lo que acaba produciéndose, ¿no? Funciona muy bien cuando trabajan además en equipo. Varias personas hacen esa labor de job crafting en equipo y algunas hacen mejor cosas que a otras no les gusta nada hacer, por ejemplo. Entonces se produce esa complicidad y ese intercambio que lo que consigue es obtener resultados extraordinarios. Y te voy a decir más, muchas de las empresas cuando lo hacen nos plantean la duda de, ¿y no habrá cosas que nadie quiera hacer, que no va a haber tendencia a que las personas dejen de hacer marrones, ¿no? Que llamaríamos aquí? Y no solo no sucede eso, es que la mayor parte de las personas asumen más trabajo, más tareas, más actividades de las que inicialmente están descritas en su función. Recién decías, ya tenemos estudios que demuestran empíricamente estos resultados. Esto ya es así, digamos, ya podemos decir como que, digamos, no estamos hablando de algo que creemos, sino que esto ya está ocurriendo. Sí, sí. A ver, esto como tal, como concepto, está, digamos, está publicado desde el año 2000, 2001 en realidad, pero hay muchísimas investigaciones relacionadas con esta idea que lo que han es tratado de justificar. Hay diferentes modelos, hay un modelo más americano que trabaja pues tres grandes pilares, las tareas, las relaciones y el propio propósito del trabajo. La persona le da más sentido, digamos, a su trabajo y trabaja en esas tres áreas. Y luego está un modelo más europeo que lo que hace es tratar de equilibrar las demandas del trabajo, lo que digamos nos produce estrés, por ejemplo, con los recursos que tiene la persona o que la empresa pone a su disposición, ¿no? Y con estos dos modelos, que bueno, tienen un cierto parecido, pero alguna divergencia, hay estudios y en ambos casos lo que se demuestra es que siempre hay una mejora en el desempeño. No se conocen casos en donde el desempeño haya empeorado con el job crafting. Muy buen dato, muy buen dato. Es decir, con esto que decís es, bueno, las empresas todas deberían explorar, digamos, al menos esta experiencia, ¿no? Está Sin perfecto. duda. Sí, sí. Am, y esto, por lo que te escucho, es aplicable a todo tipo de organización. Hombre, inicialmente sí. Mira, hay muchas veces que me dicen, bueno, un trabajo en cadena a lo mejor no es tan fácil, o un trabajo, pero en realidad hoy casi ningún trabajo está digamos, tan despersonalizado que no pueda haber alguna aportación personal, desde el propio rendimiento hasta las horas en las que hacemos una actividad o hacemos otra. Hay muchísimos aspectos, muchos elementos del ser humano tan complejo que pueden enriquecer cualquier tarea, hasta la más rutinaria, ¿no? Entonces, en realidad es aplicable a cualquier organización. Trabajamos mucho, sí, se ha trabajado mucho en hospitales, en retail, en automoción, realmente es aplicable bueno, y por supuesto en servicios donde digamos, labores, por ejemplo, como la consultoría, la hostelería, donde tenemos tantas posibilidades para dar un buen servicio al cliente, es que es plenamente aplicable. Ahora, Hasta nuestras labores del hogar lo podemos aplicar. totalmente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como verás, peino algunas canas. Ujú. Y el cambio ha sido copernicano en estos últimos 30 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la humanidad o qué ha ocurrido a nivel de organización empresaria? Que el shift es tan
dramáticamente distinto, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era joven profesional, que empecé a trabajar en un estudio jurídico muy importante, yo estaba chocho de sacar fotocopias. Me ponía contentísimo sacar fotocopias, ¿no? Tenía Claro. esa, ¿no? Me sentía como súper importante. A mí nadie me hizo el job crafting. Era andar a hacer fotocopias, pero yo iba chocho a sacar fotocopias, ¿no? Y creo que hoy a un chico le decís, anda a sacar fotocopias, y te dicen, no, no, no. Haceme primero el job crafting, a ver si quiero sacar fotocopias y después hablamos. Y digo, bueno, esto como loco, ¿no? Acá hay un... Bueno, me encanta esa pregunta, Augusto. Yo también empecé de becaria en un despacho de abogados. Bueno, empecé antes realmente. Yo de becaria entré cuando ya llevaba 3 años trabajando. Imagínate cómo era nuestra abogacía de entonces, que entrábamos a hacer prácticas. Incluso yo hice mi curso de especialización en práctica jurídica cuando no era necesario, pero por si acaso, para poder encontrar un despacho en el que trabajar. Con lo cual, al final podríamos decir que yo pagué por hacer mis prácticas, ¿no? No solo no me pagaron, sino que pagué. Lo que sucede con el geocrafting no es que la persona, digamos, reivindique, que diríamos en el derecho o que diríamos en términos más, más de negociación, no es que la persona quiera dejar de hacer fotocopias, ¿no? Sino que la persona puede decir, yo puedo aportar además esto. Y yo creo que eso, Augusto, yo no sé tú, pero yo lo he hecho desde siempre. Cuando yo veía que podía hacer algo que aportaba valor, siempre lo he hecho. Es que el geocrafting en realidad lo que pone es terminología a algo que ya existía. De hecho, hablábamos de evidencia científica. Cuando se descubre, digamos, o cuando se le pone nombre al geocrafting es precisamente a partir de una investigación en la que los investigadores, las investigadoras en este caso, se dan cuenta de que las personas que tienen un mejor rendimiento, menor rotación, mayor satisfacción con el trabajo y mayor satisfacción con su vida, en realidad tienen una orientación más vocacional a lo que hacen, y al entrevistarlas se dan cuenta de que todas esas personas hacen mucho más de lo que está descrito en su trabajo. Es decir, ¿qué es primero? ¿Mi vocación que hace que yo haga más cosas, o porque yo hago más cosas siento que el trabajo es más mío? Ajá, Como no bien. tenemos nunca claro cuando hablamos de psicología para esto, yo como tú vengo del derecho, y entonces a mí todo el comportamiento social, todo el comportamiento humano me llama muchísimo la atención y lo he estudiado mucho para poder entender qué pasa, ¿no? Entonces hay muchas veces que no sabemos qué es primero, si la predisposición del individuo, si su comportamiento, o si es que ese comportamiento le lleva a sentirse de una determinada manera. Lo que sí tenemos muy claro es que es algo retroalimentado, ¿no? Es algo, podríamos decir, casi autotélico, ¿no? Y cuando produces este resultado, quieres otro resultado. Entonces, en el caso del job crafting, lo que sucede es que cuando una persona hace más cosas de las que están descritas, porque se alinean, porque dice, oye, pues mira, yo entro en este despacho, voy a trabajar y me ponen a hacer fotocopias, pero además es que veo que están tirando las botellas de plástico, y yo soy una persona pues muy medioambiental, y entonces digo, bueno, pues quiero recoger esas botellas y llevarlas al contenedor, así que establezco un sistema de contenedores para que la gente pueda recoger, tirarlas, digamos, de la forma adecuada, y yo pueda llevarlas al contenedor, o voy introduciendo mejoras en ese despacho. Yo soy más feliz y el despacho se beneficia de ese valor mío, ¿no? Entonces yo creo que esta trascendencia del puesto, hacer que el puesto sea algo más que algo con lo que obtengo mis medios para ganarme el pan, no la vida. Ujú. Me Sí, gano el pan te, escu- te o me escu- gano la vida. te escucho, y un poco la conclusión que saco es como que nosotros venimos de una formación mucho más vertical, donde nunca se nos hubiera ocurrido proponer esto que vos recién decías, por un tema de verticalidad, y hoy es Claro. como que estamos en organizaciones más horizontales, ¿no? Donde todos co-creamos el espacio y todos aportamos y todos intentamos de alguna manera crear un ambiente saludable, ¿no es cierto?, de trabajo. Y esto lo quiero, digamos, unir con la pregunta que viene, ¿no? Que es, ¿qué es esto del Chief Happiness Officer, ¿no? Esta figura que no está muy difundida en América Latina, está muy difundida en los Estados Unidos, no sé cómo está en España, no sé exactamente, pero contanos un poquito qué es, a ver.
Bueno, no está muy difundida, aunque sí es cierto que donde está hace mucho ruido, porque las empresas que están teniendo pues, resultados así extraordinarios normalmente están introduciendo estas figuras. Volvemos a que es primero, ¿no? Primero tiene que haber un valor de la organización que quiera crear espacios saludables, entornos saludables, y saludables hablamos de salud física y salud psicológica y salud social, ¿no? Podríamos decir de una salud holística, ¿no? Entonces, en ese deseo de crear un entorno amable, pues surgen las figuras pues, que superan lo que es la prevención de riesgos tradicional, que es un poco como empezamos, como dices tú, a lo mejor hace 25 años era novedoso y era fantástico implantar prevención de riesgos y funcionó genial, tan genial que hoy es que es impensable que alguien no tenga una política de prevención de riesgos, ¿no? Ya no solo porque te sancionen, porque tú misma quieres seguridad en tu empresa. Pues ahora lo que nos hemos dado cuenta es que la salud psicosocial es otra pata necesaria y en esa salud psicosocial pues la labor de, me da igual que llamemos la figura de Chief Happiness Officer o que le llamemos de cualquier manera, lo que vamos es a promover entornos donde haya funcionamiento óptimo de las personas. Vamos a decir que más que felicidad, que sería digamos un atajo para que vende y que como marca pues puede estar bien, realmente lo que nosotros buscamos es el funcionamiento óptimo del ser humano, el que le permite ser optimista, el que le permite buscar recursos, el que le permite entregarse a lo que hace. Ese es el funcionamiento óptimo, ¿no? Más que felicidad, porque hay momentos en los que tú estás alegre y momentos en los que no, pero Es decir, funcionas bien. el Chief Happiness Officer no es una persona que se viste de payaso y camina por los pasillos haciendo No, chistes. no, y de hecho yo huyo muchísimo. A ver, lidero hace años, o digamos, lidero, no colaboro en el movimiento de felicidad en el trabajo, porque me parece que es una forma valiente de entrar en las organizaciones, cambiando un poco el estilo. Pero no me gusta mucho que confundamos la palabra felicidad en el sentido de disfrutar y de funcionar de forma óptima con la diversión. eh, ¿Cómo te voy a decir? La frivolidad, ¿vale? Del término. Creo que hay que tener emociones positivas, debemos promover las emociones positivas porque son fuente de fortalezas para luego ser más resilientes cuando vienen momentos difíciles. Está demostrado que si mantenemos una interacción positiva en el trabajo de 5-1 frente a los momentos negativos en los que hay que decirle a alguien, mira, esto no está funcionando, tienes que mejorar esto. Si yo mantengo un 5-1 en interacción positiva, el entorno va a mejorar. Pero no todo está basado en interacción, en emocionalidad positiva, sino en muchas otras cosas. Es decir, es en esto que decimos, en que el trabajo a ti te proporcione realmente un camino para tu propósito vital, para tu propósito profesional, ese sentido de propósito, de purpose que se nos llevamos tan unido a la esencia humana. Es el canal mejor para darle salida es ese trabajo, ¿no? Entonces tenemos que crear esos entornos que faciliten esto, ¿no? Entonces no se trata de narices de payaso, que también pueden ayudar y hay quien utiliza ese símbolo y está bien, ni se trata de poner futbolines, toboganes. Asociamos muchas veces esto con Google. Lo más importante de Google no es que ponga toboganes o futbolines, es que precisamente sus ingenieras y sus ingenieros tienen una libertad increíble para desarrollar proyectos propios. Ese es el camino al bienestar, ¿no? Es la libertad, es la autonomía, es la sensación de contribución lo que te produce bienestar. Lo otro, bueno, pues es la estética de esta filosofía, pero es estética. Bueno, la verdad que ahí, la última que estás comentando es como que medio me respondiste una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que era esto de, todos tenemos en la cabeza la imagen, como decías, de Google con toboganes y con metegol o con ping-pong o la gente jugando al básquet. Sí. O con zonas para hacer relax o para dormir la siesta o para sentarse a leer, y pareciera ser como que no pasa solamente por ahí, sino que es todo como bien decías vos, un tema holístico, ¿no? Es un 360, es integrar todo esto con otros aspectos mucho más esenciales y mucho más profundos, ¿no? Te Bien. daría
un apunte más, es que todo eso, si no hay un trasfondo, en vez de alegrarnos, nos enfada, por no utilizar otro término. O sea, si tu organización no te da autonomía, si tu organización no te reconoce, si tu organización no te da espacio, si tu trabajo no tiene ningún sentido para ti, por mucho, o sea, cuando te ponen un tobogán o un futbolín, te parece despreciable. Vamos, dices, encima te se cachondean de mí, ¿no? Entonces, claro, la estética nunca puede venir sin la ética. Eso tienen Muy que lindo, venir totalmente entrelazadas. muy lindo. Y con esto que último acabas de decir, vamos a terminar esta linda charla, que es la estética tiene que ir acompañado con la ética, y dentro de la ética esto que tiene que ver con, bueno, generar ambientes de trabajo que sean saludables en el más amplio sentido de la palabra. Así que, Belén, bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, fue muy, pero muy interesante hablar contigo de esto, aún para un canal como Legal News, que tiene que ver con derecho, pero nos parecía interesante hablar contigo sobre estos temas. Así que aprovecho para mandarte un fuerte abrazo y agradecerte que nos hayas acompañado. Te lo agradezco yo, os lo agradezco a todos. Al final, yo reconozco que he entrado en este campo desde el derecho porque era mi vocación y lo sigue siendo, pero canalizada hacia esto de crear entornos de trabajo más saludables, sobre todo para ese funcionamiento óptimo de las personas. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Belén. Nos vemos en un próximo encuentro. Gracias. Gracias.